Vamos a hablar de reforma laboral. Estamos con César Arese, que es un experto en la materia, fue juez de cámara acá laboral en la provincia de Córdoba, ya se retiró. No quiero decir jubilado, pero porque sos joven, pero eso es. Hacia ahí vamos, ¿qué va a hacer? Bueno, César, muchos borradores, muchas versiones sobre la reforma laboral, y hay temas que son urticantes. La edad jubilatoria para el trabajador, las indemnizaciones, entre otro tipo de cosas, ¿no? Para ser justos, deberíamos aclarar un par de puntos. Los borradores tuvieron que ver con una negociación, la negociación con la Confederación General de Trabajo, que permite hablar de una ley negociada. No es una ley, digamos, iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que tiene al menos el aval de una parte del movimiento obrero, la Confederación General de Trabajo. Hay un sector disidente, pero es así. Primera cuestión. Segunda cuestión, podríamos hablar de una reforma laboral, pero la ley es mucho más compleja, porque habla de cuestiones de empleo, como capacitación, formación laboral, práctica profesional, cuestiones relativas a los servicios de salud, aparte de, por supuesto, la regularización registral y de una moratoria muy amplia en materia de seguridad social, que completan esta norma, pero el corazón, el pulso central, lo que ha motivado más polémica es que se modifican al menos 2 o 3 leyes, entre ellas la ley de contrato de trabajo. Y en sentido, términos generales, peyorativo para los trabajadores. Sí, ¿por qué es peyorativa, César? Porque se reducen indemnizaciones, se eliminan indemnizaciones en el caso de empleo no registrado, se reduce el modo de cálculo de indemnización por antigüedad. En fin, digamos que ese es el núcleo central de la reducción de derechos en materia de indemnizaciones. Pero además hay otros componentes de la reforma laboral cuyos efectos se van a ver en el tiempo y que tal vez sean más gravosos que estos que le acabo de informar. Por ejemplo, la exclusión de trabajadores, se los llama ahora profesionalmente independientes, autónomos, del amparo a la ley de contrato de trabajo. Es una franja muy grande de trabajadores profesionales o autónomos, no digamos profesionales, puede ser en un sentido amplio, habrá que ver la reglamentación. Es una exclusión importante del amparo de la ley de contrato de trabajo. Y la otra reducción de la responsabilidad del empleador en materia de solidaridad contractual cuando existe cesión, subcontratación de trabajadores que están abocados a tareas esenciales de la empresa. Concretamente, trabajadores de limpieza, de desmontaje, de gastronomía, de informática, de transporte de personal, que ahora no tienen el mismo tratamiento que otros trabajadores en el sentido de que el principal tiene también responsabilidad solidaria. ¿Sí? Está bien. Ahora hay una reunión importante, una nueva reunión entre la CGT y el gobierno a través del ministro Triaca. ¿Se va avanzando en esas reuniones o hay algunos puntos que están trabados? Realmente, desde el primer borrador, así se lo tituló, primer documento borrador entregado por el gobierno a la Confederación General de Trabajo, hasta el proyecto ingresado con su número de expediente en el Senado de la Nación, ha habido modificaciones muy importantes. Y estas modificaciones han sido producto, naturalmente, de la negociación, pero también de la postura de la CGT en el sentido de eliminar las cuestiones más irritantes de este proyecto. Por ejemplo, se reducía la prescripción laboral, es decir, la posibilidad que el trabajador tiene de reclamar sus derechos en el lapso de 2 años, que es la situación actual de la ley de contrato de trabajo, a 1 año, 50%, con lo cual una diferencia de categorías que podía tener el trabajador frente a su empleador decaían por el mero transcurso del tiempo, aún cuando el trabajador estuviera en relación. Pero esto fue eliminado. Fue eliminado una cuestión que tal vez no tenga efectos de carácter operativo, pero era ideológico, que era de que esta ley de contrato de trabajo procuraba la cooperación entre trabajador y empleador, cuando una ley de contrato de trabajo es un instrumento protector del más débil de la relación. Claro, claro.
Y conectándolo esto con, diría, la importancia de esta norma esencial es que tiene un poder simbólico importante en las relaciones de trabajo, porque implica una desmejora de tipo general en capítulos de la Ley de Control de Trabajo, lo cual parecería decir, concluirse. En nuestro país hace falta una reforma laboral que disminuya los derechos de los trabajadores porque existe una alta protección, lo cual no es cierto. Además, una reforma laboral puede actuar en uno u otro sentido. Vamos a ser elegido en el sentido peyorativo, salvo 3 elementos. Se incorporan unas licencias especiales que realmente han sido ponderadas, pero unas licencias menores, si se quiere, frente a la desmejora de la situación en general laboral. de la reforma. Mucha gente, al menos a nosotros en nuestras redes sociales y los mensajes que recibimos aquí, se preocupa por la edad jubilatoria. Claro, es otro proyecto, naturalmente, no es el proyecto de reforma, en realidad no es reforma laboral, sino una ley dedicada a la promoción del empleo, la eliminación del trabajo no registrado y la formación profesional. Este es uno de los proyectos. Existe otro proyecto que es de reforma previsional. Y allí se habla, sí, la posibilidad que el trabajador opte por permanecer en su puesto de trabajo hasta los 70 años. Y que el empleador no puede emplazarlo para que se jubile como actualmente, en el caso de trabajador a los 65 años, también a la mujer. Puede esto ocurrir a los 60 años, pero la mujer tiene opción hasta los 65. Vale decir que 65 en la actualidad, este tope para poder continuar trabajando se elevaría a los 70 años. Pero no me parece una medida formalmente incorrecta, porque muchos trabajadores quieren optar por permanecer sobre todo la gente que está bien de salud. Ha cambiado la condición etaria, los objetivos, la forma de vida de los trabajadores, las expectativas de vida también. también. De vida, de inserción, etcétera. Y por lo tanto, muchos trabajadores pretenden y desean permanecer en el lugar de trabajo a los 70 años. Y allí sí el empleador puede emplazar para que obtenga el beneficio previsional y en tal caso se extingue el vínculo laboral sin indemnización. Ese es el punto de la reforma previsional relativo a la cuestión de la edad. A la cuestión de la edad jubilatoria. Otra cuestión es el cálculo, ¿no? Sí, claro. Otro capítulo. Claro, es otro capítulo. Le vamos a dar paso a los compañeros de la mesa para que formulen sus preguntas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Vamos a suponer que la reforma, este proyecto, se aprueba así tal cual está. ¿Hay algunos de los puntos que podrían llegar a ser catalogados como inconstitucionales? Y se lo pregunto puntualmente así, porque esto daría lugar a una ola de juicios reclamando estas inconsistencias de la probable ley. ¿Cómo lo considera usted? Excelente su pregunta, porque es la que preocupa a los expertos. Yo estuve este fin de semana en un seminario en Yacanto, de Tras la Sierra, donde debatimos ampliamente con expertos de todo el país y de Brasil, estudio comparado a la reforma brasileña, esta cuestión. Hay una regresión en derecho y esto está impedido por los tratados internacionales, entre otros el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Habrá que ver específicamente si este principio de no regresión, de progresividad, es alterado por alguna de las normas, ¿sí? Ahora quiero aclarar una cuestión que tal vez ha surgido en el último borrador, que ahora se ha convertido en proyecto formal, que es de que también adecúa la indemnización a un viejo fallo del año 2004 de la Corte Suprema, Bisotti, en cuanto a los topes indemnizatorios. Va a decir que también hay un ajuste a la doctrina de la Corte Suprema en este sentido. Por supuesto, los jueces tendrán la última palabra en la interpretación de la ley. Y hay otro elemento que me gustaría acotar como para cerrar, que es de que existe una delegación en la negociación colectiva en los sindicatos y en los empleadores de materias legislativas para que sean tratadas en las convenciones colectivas de trabajo, caso de modificación de condiciones de trabajo y eventualmente la instrumentación de un fondo de desempleo que sustituya a la forma tradicional de cálculo de indemnizaciones, que es la indemnización por despido tarifada, un mes por cada año de servicio, digamos así. Un fondo específico, y esto va a ser tratado por la negociación colectiva. Me atrevo a pronosticar, si es que uno puede hacer este tipo de operaciones, de que el peso de la reforma en realidad va a recaer sobre la negociación colectiva. Ya existen 5 o 6 convenios colectivos que han revisado normas
anteriores en el sentido flexibilizador o de reducción de derechos, y me parece que esto es un mensaje fundamentalmente para que la negociación colectiva se trabaje en un sentido tal vez peyorativo, cuyas consecuencias todavía no pueden ser medidas, pero son muy importantes. Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Hablando de la posición de actores políticos con respecto a la ley, integrantes que tal vez comulgan con el partido de Cambiemos también se han mostrado en contra de la reforma porque hay varios puntos para seguir analizando. ¿Cómo cree que se va a desarrollar este proceso cuando hasta internamente hay actores que no están apoyando el proyecto? Yo soy abogado laboralista, Sí. no experto político, ¿sí? Pero me atrevo a En el desarrollo. dar una opinión. Sí. Sí. Yo como abogado, como técnico, como abogado laboralista, soy profesor de la universidad también, estamos analizando esto. Entiendo que cualquier experto, y también político, ¿por qué no?, que ve una reforma que implica regresión de derechos, debería despertarle una oposición. El derecho del trabajo, desde sus orígenes, desde Juan Vialé Macé, de esta parte, de hace un siglo, tuvo un tono progresivo, protector, de avance en materia de derechos, destinada a que los trabajadores que están en condición de disvalor, de relación de poderes desfavorables entre la relación laboral, tengan la protección de la ley y la protección y evite precisamente el abuso de poder dentro de la empresa, el abuso del poder desde el Estado y el avance en materia de derechos, mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, en fin, un nivel de vida que procure el bienestar de la sociedad. Bien. Bueno, César, ha sido un placer tenerte en el programa y ha sido muy claros tus conceptos. Se nota que sos profe, realmente. Cuando vienen los profesores universitarios, la claridad conceptual es notable y se advierte claramente. Muchas gracias, de verdad. Gracias.